Continuidad. Bueno, profe, Hola. ¿te puedo hacer Sí. una consulta? Bueno, sí. Eso Recording in progress. es sobre el ejercicio 7.8, que fue el último que se vio la clase pasada. Se vio el A, pero yo tengo una duda sobre el G, que es el último, que muestra dos funciones. Y, y quería saber si se halla individual y se pone cuál es el mínimo y cuál es el máximo en cada una, o se tiene que A ver, fusionar entre las dos. 7.8 me dijiste, ¿no? Sí, A ver, ya lo vamos a ver. 7.8, continuidad, práctico. Acá está. Acá está el 7.8. sí, Me el último, decías la el parte G, G. Bien, sí. a ver Porque si yo lo nosotros los tengo acá. entiendo porque es más o menos parecido al Sí, A, pero ese solo para sacarme la duda nada más. sí, acá está el G, 7.8 y pide investigar. A ver, un momentito. Como siempre, buscamos, a ver qué decía bien el ejercicio. Haya el máximo y el mínimo absoluto, ¿no? En los intervalos indicados. Y acá no indica ningún intervalo. Bueno, hay que entender que va de -2 a 0, ¿no? Donde está definida la función. A ver, un momentito. Se me perdió acá el lápiz. Acá. Lo que tiene es que yo tengo acá una sola función que está definida por varias partes, ¿no? O sea que cuando el x está entre -2 0, voy a usar el x2 más x, ¿no? Si yo quiero calcular, ponele que sea f el valor de la función en -1, ¿tá? Voy a usar esta expresión, -1 cuadrado más -1. Haría esto, ¿no? Cuando x es igual a -1, uso el polinomio de segundo grado, que esto me daría 1 más -1 me da 0, ¿no? Lo mismo para el -2. El -2, otra vez uso la misma función, -2 cuadrado más -2, acá me está dando 4 más -2, me está dando 2. Y lo mismo si yo quiero usar ahora entre 0 y 3, ponele en el 1, entonces ahora ya uso esta de acá, ¿tá? -1 más 1, que ahora me da 0, ¿tá? Si quiero en 2, -2 más 1 me daría -1. O sea, es una función, pero para calcular la imagen de la x, depende de si que x sea, qué expresión se va a usar. Es eso, es una función. ¿En dónde hay que estudiar? El dominio dice que la x puede ir de -2 hasta 3. De -2 a 3. ¿Ah? Porque yo tengo de -2 a 0 y después tengo de 0 a 3. La unión de esos dos intervalos me quedaría todo el intervalo de -2 a 3, ¿no? Primero de -2 a 0. Yo tengo el x2 más el x2 más x, ¿no? Si el x está acá, tengo una expresión y después de 0 a 3, el 0 no incluido, el 3 incluido, tengo la otra expresión, ¿no?
Acá la f de x se calcula como menos x más uno y del otro lado como x2 más x. Bueno, entonces con esa función f de x definida por varias partes, hay que estudiar la existencia de máximos y mínimos. Entonces, ¿cómo hacemos? Esto por lo general lo estamos haciendo gráficamente por ahora. Como no dimos derivada, recién hoy vamos a empezar, esto lo resolvemos gráficamente. Todos los ejercicios veníamos resolviendo gráficamente. O sea, graficamos esta función y de ahí del gráfico vemos cuál es el punto más alto, cuál es el punto más bajo, ¿tá? Si tiene máximo absoluto, si no tiene. ¿Cómo hacíamos para graficar una función definida por varias partes? Graficamos cada parte por separado y después juntamos de las dos gráficas, juntamos una sola gráfica, porque hay una función, tiene que tener una sola gráfica, compuesta por gráficas de cada parte. ¿No? Va a ser una parte del x2 más x, ¿tá? Que es un polinomio, el x2 más x. El gráfico va a ser una parábola, las raíces van a ser 0 y menos uno. ¿Ah? Ahí le encontré las raíces, 0 y menos uno. El vértice está en el punto medio, menos un medio. El IB hay que tomar el menos un medio y poner acá en la función. ¿Tá? Me está quedando menos un medio cuadrado, que me va a quedar un cuarto. Después me dice cómo era más x. Así que me queda menos un medio. Esto me está quedando menos un cuarto a mí. ¿Tá? Porque me queda un cuarto menos un medio, así que me queda menos un cuarto. Y bueno, y con esto ya puedo graficar una parte de la función, ¿tá? Del menos 2 a 0. Yo sé dónde está el vértice, eso se puede graficar. Y después acá tengo una recta. Entonces, ¿cómo me Ahí, quedaría el por gráfico? ejemplo, viste en la primera, o sea, esa que estamos viendo, o Sí. sea, no llega a menos 2, no pasa nada. Está entre, pero no llega. No, no tiene nada que El, ver. el menos 2, en dónde decís tú? Claro, El, se encuentra en el intervalo, pero nunca lo toca. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿te estás refiriendo al gráfico? ¿Gráfico de la Claro, función? si vos, Acá, acá si está vas el al gráfico. gráfico, Acá está el gráfico, ¿no? lo Acá. toca arriba, claro. ¿Ah? Cuando dijimos que el vértice estaba en un medio, acá era un medio, con menos un cuarto. Acá está el menos un cuarto y menos un medio. ¿Tá? Acá está el menos un medio con menos un cuarto. Acá está la parábola que la grafico hasta x igual 0. Que recordar que x2 menos x era cuando x eh, pertenecía al intervalo de menos 2 a 0 incluido. Así que acá en 0 va un puntito. Después teníamos una recta que era menos x más 1, ¿no? Si x varía del 0 no incluido hasta el 3. Así era la función, ¿no? Entonces, esta recta menos x más 1 la puedo graficar con una tablita de valores. En 0 me da 1, ¿no? 0 más 1. Y en 3, ¿ah? Sería este puntito de acá, que en realidad ese punto no lo alcanza, porque no está incluido el 0, no es parte del dominio de la recta, ¿no? Y en tres me queda menos 3 más 1, ¿tá? Me queda menos 2, menos 3 más 1, que es este punto de acá abajo. Entonces, con estos dos puntos trazo ese segmento de recta y lo marco con una flecha allá arriba en el punto 0,1, acá una flecha, porque acá dice no incluido. ¿Tá? Y un punto acá porque en 0 está incluido la parábola. Así que marco como valor de la función el de la parábola y allá arriba como una flecha. Y bueno, mirando este gráfico ya queda claro que el máximo está acá, este es el máximo absoluto,
¿tá? El máximo es 2. 2 es el máximo absoluto que se alcanza en -2. Y el mínimo está acá, que es -2, el mínimo absoluto es -2. Bueno, como dice acá, ¿no? El mínimo absoluto es -2 que se alcanza en 3. Entonces, ya entendí. Claro, yo pensé que tenía que poner los máximos y mínimos de cada función, pero no, No, no. no, no, porque es una función que tiene varias partes nada más. Pero es una función. A toda la función, como es una función, tiene solo un gráfico. Está compuesto, ¿tá? En cada parte es gráfico de una función cuadrática, la otra parte es gráfica es una expresión lineal, así que gráfica de una función lineal, pero es solo un gráfico de solo una función. Entonces, como vos tenés solo una función, el resultado es un gráfico y en ese gráfico buscamos el máximo y el mínimo. Eh, A- Acá me da que el máximo es parte de la parábola y que el mínimo de la recta, pero podría ser el máximo estar en la parte de la parábola y el mínimo también en la parábola, ¿no? O los dos en la recta. Eso depende cómo sea la parábola y cómo sea la recta. ¿Sí? Claro, sí. puede Y estar ahora, interesante ver qué pasaría si la parte cuadrática estuviera definida en el intervalo -1, 0 y no -2, 0. ¿Qué pasaba ahí con el máximo? A convertir en em, coanfitrión. Ahí, Pablo, te convertí en ¿Cómo andas, coanfitrión. Hugo? Tú decías cambiarle, Pablo. El, Querías el, la. el, la- y puede el ser intervalo que, donde vale la parábola que sea de Sí, -1 a 0. acá, de menos y uno a puede ser cero. que tenga mínimo pero no máximo. Puede ser, sí. Correcto. Ahora, claro, sí, porque claro, todavía no vimos Baextra, ¿está? Y además esta función no es continua, ¿tá? Así que puede no tener nada o tener, eso depende cómo sea la función. De -1 a cero. Si es de -1 a cero, entonces todo esto no va, ¿tá? No va. Me quedaría como gráfico este segmento de acá de parábola, este acá, y este segmento de recta que teníamos. Esta parte queda igual. Entonces, en un caso así, no va a tener máximo, porque no alcanza el punto 1, el valor 1 no se alcanza, que sería el más alto, y sí tiene mínimo. ¿Tá? Con esta modificación no existe máximo, ¿tá? Y el mínimo sigue igual. El mínimo absoluto es -2. ¿Tá? El mínimo sigue igual y se alcanza en 3. Se obtiene cuando x vale 3, pero no tiene máximo. ¿Está claro Bien, esto? eso lo entiendo, pero entonces no se puede hacer, o sea, si el valor máximo no lo llega a alcanzar la función, Sí, ya no, decimos que no, definitivo que no tiene máximo no o tiene al máximo. revés, mínimo Sí, tampoco. seguro. Ah, Sí, sí, sí. Correcto. Así es acá. Esto es justo lo que estabas diciendo tú. La parte G, -x más 4 en 0,3. El gráfico me queda ese segmento de recta, ¿tá? Que no alcanza ni su máximo ni su mínimo. No tiene nada. No tiene extremos absolutos. Ni máximo ni mínimo. ¿Tá? y Porque en eso es C porque, no, porque acá es abierto. ¿Ah? eso. No está incluido ni el 0 ni el 3. O sea que la función no llega al valor 4 ni tampoco llega al valor 1. ¿Tá? Cuando x vale 3, la función es igual a 1, pero la función nunca llega al valor, la x no puede tomar el valor 3, porque el intervalo es de 0 a 3, excluyendo los dos, y el 0 y el 3. Es abierto, no es cerrado. ¿Tá? Si hubiese sido de 0 a 3 incluido, entonces ahí sí tendría max mínimo,
no tendría máximo, pero tendría mínimo. Si hubiese sido incluido el 0 y el 3 excluido, ¿ah? En este caso tiene máximo, pero no tiene mínimo. ¿Ah? Acá no hay mínimo, en este caso no hay máximo, dijimos. Y en este otro, en el primero, el 0,3 abierto, no tiene ni máximo ni mínimo. Bueno, ¿está claro eso? ¿Alguna duda? A ver, ¿dónde? Esto fue lo último que vimos, 7.8. Bien, veamos el teorema de Darboux. Nos toca ahora. Teorema de Darboux. Darboux. Weierstrass ya lo vimos, ¿no? A ver, ¿ya vimos Weierstrass? Sí, ya lo vimos a Weierstrass. Ahora toca el... Bien, entonces ya vimos Weierstrass, les recuerdo que máximo y mínimo, el teorema es justamente nos da las condiciones para que exista ese máximo y mínimo. Nos dice cuándo seguro que van a existir máximos y mínimos. Les recuerdo que para que existan máximos y mínimos está la hipótesis de que la función tiene que ser continua y el intervalo, miren cómo dice acá, cerrado y acotado. ¿Ah? Tiene que contener los dos extremos. Si la función es continua y el intervalo es cerrado y acotado, entonces ahí tiene máximo y mínimo, las dos cosas. Seguro que va a tener máximo y seguro que va a tener mínimo. Ahora, este problema que estábamos mirando ahora recién, la función es continua porque es un polinomio. Todos los polinomios son funciones continuas. Pero el intervalo no es ni cerrado, bueno, es acotado, sí, no tiene infinitos, pero no es cerrado. No contiene el 0 ni contiene el 3, no están incluidos. No se cumplen las hipótesis del teorema. Cuando no se cumplen las hipótesis, no sabemos si va a tener extremos absolutos. ¿Ah? El teorema de Weierstrass no dice que cuando se cumplen las hipótesis, ¿ah? Ahí dice el teorema de Weierstrass, si se cumplen las hipótesis de una función continua y un intervalo cerrado y acotado, entonces seguro que va a tener máximo y mínimo. ¿Ah? Entonces tiene necesariamente las dos cosas. Si la función no es continua o el intervalo no es cerrado, ahí no sabemos nada. Hay que graficar y mirar. Puede que tenga las dos cosas, puede tener una y no la otra, puede tener los dos. Todos los casos son posibles. Si no cumple alguna de las hipótesis, no sabemos nada a priori, no se puede decir nada sobre la existencia de extremos. En este caso, las hipótesis no se cumplen y no tiene, en la parte G, no se cumplen las hipótesis y no tiene ni máximo ni mínimo. En el otro que vimos, más arriba, este, la función era así definida por varias partes y observando el gráfico vemos que no es continua. ¿Ah? Cuando x vale 0, no es continua. El intervalo es cerrado y acotado porque es de -2 a 3. Las x van del -2 incluyendo hasta el 3, incluido el 3. El intervalo está todo bien, es cerrado y acotado. Pero la función no es continua. No se cumple la continuidad. Si no se cumple una de las condiciones de las hipótesis, decimos que las hipótesis no se están cumpliendo. En este caso sería la hipótesis, porque es como una sola es compuesta, ¿no? Continuidad, dos cosas pedimos, continuidad y el intervalo cerrado y acotado. Bueno, no se cumple la continuidad. Cuando no se cumplen las hipótesis, puede ser que se cumpla la tesis. ¿Ah? La tesis es la existencia de, de máximos y mínimos, o no. Puede tener máximo, puede tener mínimo, o no tener nada. Que no, al no cumplirse las hipótesis, no,
Todos los casos son posibles. Y en este, sin embargo, tiene las dos cosas. Existe máximo y existe mínimo. Se cumple la tesis, aunque no se cumpla la hipótesis. ¿Ah? La tesis se está cumpliendo, la hipótesis no. En este otro, la hipótesis no se cumple y la tesis tampoco se cumple. ¿No? Acá ni hipótesis ni tesis, no se cumple nada. En este otro, la hipótesis no, la tesis sí. ¿Ah? En el menos x más 4 no se cumple la hipótesis, el intervalo no es cerrado, y no se cumple la tesis, no tiene ni máximo ni mínimo. En menos 2 más 4 entre 0 y 3 se cumple todo. La función es continua, porque es polinómica, el intervalo cerrado y acotado, porque están incluidos el 0 y el 3. Bueno, si se cumplen las hipótesis, seguro que se van a cumplir la tesis. Se va a cumplir la tesis. Y realmente el máximo es 4 y se alcanza en 0, y el mínimo es menos 2 y se alcanza en 3. ¿Mm? Acá es cuando se cumplen las hipótesis y se cumple la tesis, como tiene que ser. Acá miren, es semi-abierto, no está incluido el 4, no cumple hipótesis y realmente esto lleva a que tiene mínimo, pero no tiene máximo. Al no cumplirse las hipótesis, puede no verificarse la tesis y la tesis realmente no se cumple. Un comentario tonto que capaz que alguno se está preguntando por las dudas es, bueno, ¿de qué me sirve el teorema si yo agarro y lo puedo verificar? Acá Hugo les está mostrando con ejercicios resueltos situaciones, pero en realidad la idea de un teorema es no tener que hacer esta comprobación si uno verifica las hipótesis. Esa es la idea del teorema. Si estás en una situación sin hacer todo el análisis del gráfico, en la que tenés una función continua en intervalo cerrado, podés asegurar que tiene máximo y mínimo sin tener que verificarlo. Esa es un poco la idea. Si ustedes ya están en una situación en la que tienen una función graficada y que visiblemente pueden identificar si tiene máximo o mínimo, bueno, ahí el teorema no está aportando mucho porque ya está todo resuelto, ¿no? Claro. Simplemente eso para entender dónde está el valor del teorema. Es que nos Profe, ahorra el trabajo de hacer todo un estudio y graficar. Cuando se trata de una parábola o una recta, es fácil graficarlo, ¿sí? Solo con buscar las raíces, el vértice. Pero si es una función más complicada que tiene logaritmo, exponencial, ¿tá? Entonces no sabemos cómo va a ser la gráfica a priori. Hacer todo un estudio para graficarla puede llevar mucho trabajo. En cambio, yo ya sé que la exponencial y logaritmo son funciones continuas, solo con ver que el intervalo sea cerrado y acotado, yo ya puedo decir que la función va a tener máximo y mínimo. Después, para encontrar es otro problema. Ahí sí hay que trabajar mucho para encontrarlos. Pero aplicando el teorema, a priori ya podemos saber cuándo existe y cuándo no. Bueno, el último Sí, teorema de este capítulo, ¿sí? una consulta antes de seguir. Entonces, Sí. cuando se pregunta dónde se alcanza el mínimo, en realidad ahí tenemos que dar el valor del eje de las X, ¿no? Claro. En dónde se alcance es en el X. ¿Cuánto Sí. vale? Es en el Y. Ah, ¿Ah? ¿cuánto vale ese I? Claro. Perfecto. El máximo es 9, pero se alcanza en 3. Cuando la X vale 3, acá está el 3. Cuando X vale 3, el máximo es 9. Es este acá. ¿Ah? Y se alcanza cuando X vale 3. el comentario sirve para otros contextos también. En funciones, siempre cuando hablamos de el dónde o el cuándo es derivado, porque a veces la variable horizontal es tiempo, siempre estamos hablando de la variable independiente, la variable horizontal. ¿Sí? Ya sea para dónde se da el máximo, dónde se da el mínimo, dónde se da el punto de inflexión, dónde lo que sea, estamos preguntando por la X.
El cuánto vale siempre hace referencia a la imagen, porque los valores de la función son las imágenes. Sí, lo que vale la función es el resultado después de hacer la cuentita con esa X de la que partiste. Ah, perfecto. Es como para ir metiéndose el Sí, es mejor importante. En las pruebas hay que poner mucha atención en cómo viene por la eso. pregunta. Si me está preguntando sobre el valor de la función, dónde se da cuánto vale el máximo, o me están preguntando en dónde se alcanza. Que si yo respondo al revés, pierdo todo el puntaje. Bueno, teorema de Darboux. Teorema tiene una hipótesis. Una función continua en un intervalo otra vez cerrado y acotado. Ya sabemos que una función continua cerrado y acotado por el teorema anterior de Weierstrass va a tener máximo y va a tener mínimo. Bueno, M mayúscula es ese máximo que está asegurado la existencia porque la función es continua, como dijimos, y M minúscula es ese mínimo. ¿Ah? Yo tengo acá el máximo y tengo el mínimo. ¿Ah? El punto más bajo, ahí están los dos valores. Entonces, ¿qué dice el teorema de Darboux? Que si yo trazo la tesis, si trazo una horizontal entre el máximo y el mínimo, acá, una horizontal a la altura de mu es esa letra M griega, ¿ah? Acá está la M del mu, trazo una horizontal a la altura en el eje de la Y, a la altura de mu. ¿Ah? Ese mu está entre, tiene que ser menor o igual que el M mayúscula y tiene que ser mayor o igual que el M minúscula. ¿Ah? Así que el mu va a estar entre M minúscula y M mayúscula. ¿Claro? Si yo trazo una horizontal a esa altura, siempre va a cortar con el gráfico. Vamos a trazarlo un poquito más arriba para que me coincida con el punto C. Ah, ahí está. Si trazo una horizontal al mu, esta horizontal me va a cortar con el gráfico. O sea que el mu va a tener preimagen. O sea, va a haber un punto C que f de C es mu. ¿Ah? Va a existir siempre un punto C perteneciente al intervalo AB. Ahora puede coincidir con el A y con el B. El C va a estar dentro del intervalo AB, cerrado, y el F de C es mu. Si yo esa horizontal la trazo más abajo del M minúscula, entonces no me corta con el gráfico. Está por debajo del mínimo, no va a cortar. No va a existir un C que sea igual a, que tenga imagen en mu. Claro, si yo la trazo por arriba del máximo, no me corta con el gráfico, porque está por arriba del máximo. No hay ningún X que f de c sea mu. ¿Ah? Tiene que estar entre el, el, el mínimo y el máximo, como está graficado, como está trazado acá. ¿Ah? Entre mínimo y máximo siempre me va a cortar por lo menos una vez. Ahí me está cortando hasta dos veces. A este mu que tengo trazado ahora, tiene dos preimágenes. Tendría un C por acá, C1, y por acá otro C2. Cualquiera de esos dos C me da el mismo valor mu. ¿Ah? F de C1 es mu y F de C2 también es mu. ¿Ah? Tiene dos preimágenes este valor de mu.
¿tá? Mientras esté entre M minúscula y M mayúscula, siempre va a cortar con el gráfico. Y cada vez que corta, hay una preimagen. Acá cortó una vez, hay un punto C1, que F de C1 es mu. Acá cortó por segunda vez, hay otro punto C2, que F de C2 es mu. Puede tener varios, ¿tá? Pero al menos un punto C siempre va a haber. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda de este problema, de este teorema? O sea, la hipótesis es igual al otro teorema. Sí. La hipótesis es Lo igual que único el que teorema de, la de, tesis cambia. de, de Weierstrass, ¿no? Que la función es continua en un intervalo cerrado y acotado. Acá se le agrega que sean M mayúscula y M minúscula el máximo y el mínimo. Que no nos cuestionamos la existencia porque ya sabemos que por el teorema anterior existen, ¿no? Entonces, ahora se agrega, ahora la tesis cambia, ¿tá? Que cualquiera sea el mu, ¿tá? Entre M mayúscula y M minúscula, va a haber un C, va a existir al menos un punto C que f de C es mu. De otra manera, geométricamente, viendo el gráfico, me está diciendo que si yo trazo una horizontal entre M minúscula y M mayúscula, alguna vez va a cortar con el gráfico. ¿Por qué? Porque la función es continua. Si la función no fuese continua, entonces podría no cortar. Como vemos acá, acá tengo un gráfico a la derecha de una función que no es continua, y yo trazo la horizontal entre M minúscula y M mayúscula y no me corta con el gráfico. Eso sucede porque, bueno, la función no cumple la hipótesis. No es continua en el intervalo AB. ¿Ah? Si fuese continua, tendríamos la situación del gráfico a la izquierda, que sí iba a cortar. Ahora, otra vez, cuando no cumple la hipótesis, no sabemos nada sobre la tesis. Puede cortar o no cortar. Para este mu no corta, pero acá atrás un poquito más arriba el mu y sí corta. Para este otro mu hay una preimagen C, pero para el mu que habíamos trazado al principio, un poquito más abajo, ahí en el salto, ahí no corta. Puede cortar o no cortar. Depende de cómo sea la función y depende de dónde esté ese mu. ¿Por qué? Depende porque no cumple la hipótesis. No está asegurada la existencia del corte. Cuando cumple las hipótesis, ahí seguro que va a haber un mu, como tenemos en la izquierda. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Podemos seguir? ¿Sí? sí. Bien. No hay muchos ejercicios de esto. Acá hay uno solo. Bueno, acá abajo hay más ejercicios sobre el capítulo. A ver qué dice. Eh, F es continuo en -4, continua. No, esto no es sobre los teoremas. Acá hay uno sobre el teorema de Bolzano. Bien. Se cumplen las hipótesis del teorema de Bolzano y cumple la tesis del teorema de Bolzano. A ver, 7.12. A ver, veamos este. Siete doce. Ahí. Entonces, x2 menos 1 y x menos 1. ¿Qué pide? Primero pide f o f en 2. F o f en 2. Entonces, f o f en 2, la compuesta f o f en 2, cuando x vale 2, se calcula así. F de 2, bueno, f de 2
¿qué función voy a usar? ¿La de arriba o la de abajo? El La 2, de arriba. la de arriba. Así que hago 2 al cuadrado menos 1. Me va a dar 4 menos 1, 3. Ahora voy con f de 3. Estoy con esta otra f, ¿no? Primero usé la f que está a la derecha, después la f que está a la izquierda. Esta otra f en 3. En 3, ahora voy con la x igual 3, me está cumpliendo la condición de abajo, el 3. Ahora aplico la parte x menos 1. 3 menos 1 me da 2. F o F en 2 me dio 2. 2. Así que la afirmación 1 es verdadera. Afirmación 1 decía que F o F en 2 da 2. La 1 es verdadera. Seguimos con la 2. La 2 dice que F cumple las hipótesis del teorema de Bolzano en 0,5. Bueno, a ver si cumple las hipótesis. ¿Cuál era el teorema de Bolzano? ¿Qué pedía Bolzano? Tenía dos hipótesis. A ver, Si fuera continuo, claro, continua y que además f de A por f de B, acá está. Continua en el intervalo AB y que el f de A y el f de B sean de signos opuestos. ¿Se acuerdan? Si acá tengo el f de A negativo, el f de B tiene que ser positivo, ¿no? O al revés, si el f de A es positivo, el f de B tiene que ser negativo, de signos opuestos. Cuando son de signos opuestos, ¿tá? Quiere decir que alguna vez me va a cortar con el eje. Acá me está cortando hasta 3 veces, ¿tá? Pero podría cortar solo una vez por ahí en el medio. O sea, claro, porque si yo empiezo por debajo del eje y termino por arriba, alguna vez una función continua tiene que cortar. Para que no corte tendría que ser discontinua. A ver si tengo algún gráfico por acá de algún caso de una función discontinua que no corte. No, no aparece. Pero acá está. Acá este gráfico me sirve, ¿no? Ahí empiezo, el f de A es negativo, el f de B, este es negativo, el f de A menor que 0, el f de B mayor que 0, pero no corta con el eje de las X. Nunca corta con el eje de las X porque la función no es continua. No cumple un gráfico así, la función no estaría cumpliendo las hipótesis y tampoco la tesis, ¿no? En este caso. Bueno, no era este, era Bolzano. Acá. Entonces, esas eran las hipótesis que la función es continua y el intervalo es cerrado acotado. Y además el FDA y el FDA y el FDB son de signos opuestos, ¿tá? Que se puede escribir así, FDA por FDB menor que 0. Bueno, vamos a ver si la función es continua y el FDA y el FDB en el ejercicio que estábamos trabajando. Volvemos acá al ejercicio. ¿En qué intervalo me está pidiendo? En el intervalo 0,5. Bolzano en 0,5. Bueno, a ver si esta función es continua en el intervalo 0,5. ¿Es continua en el intervalo 0,5? Me pregunto, ¿o no es continua? ¿Cómo puedo saber si es continua? hay que No sé. calcularlo en 2. Claro, hay que estudiar qué pasa en 2. Porque yo sé que de 0 hasta 2, de 0 a 2, yo tengo x2 menos 1. Mi Profe, función pero se calcula, viendo sí, ya las funciones, ya se podría decir que dos funciones polinómicas que son continuas, sí. Bien, significa que está ya está. bien. Si yo Cumple. tomo un punto por acá, en el entorno es la misma función, x2 menos 1. Es una función continua. Entonces, acá en este punto mi función va a ser continua.
Si tomo por acá, en torno a la derecha y a la izquierda, tengo una función polinómica x menos 1. Acá también es continua. No hay duda. Es una función polinómica. Pero en 2 no es En continua. 2 no sé qué va a pasar, porque ahí aunque sean continuas a los costados, cuando junto dos continuas, capaz que no es continua. Capaz que el límite por la derecha me da diferente al límite por la izquierda. Hay que ver si es continua en 2. Hago el límite x tendiendo a 2 por derecha. Por derecha, ¿con quién que tengo que trabajar? Si es mayor que 2, tengo que trabajar con x menos 1. ¿Qué me da el límite por la derecha? 2 menos 1, me queda 1. A ver, por la izquierda. Da 2. Por la izquierda el x es menor que 2, tengo que trabajar con x2 menos 1. 3, ¿no? X2. Me queda 2 al cuadrado, 4 menos 1, Y 3. 3. Miren, diferentes. No es continua en 2. No existe el límite común. ¿Ah? Es condición necesaria para que sea continua. Tiene que existir y además tiene que ser igual a cuánto vale la función. ¿Ah? Además de existir, no basta con que exista, tiene que ser igual al valor de la función. O sea, yo tendría que haber calculado por acá el f de 2 para comparar. Pero bueno, yo ya veo que no son iguales, los límites ya no son iguales. Si los límites me hubiesen dado 1 y 1 los dos, yo tendría que ver cuánto me vale f de 2, que el f de 2 en qué parte calculo arriba, me queda 3. Y bueno, y en todos lados me tendría que dar lo mismo. Tendría que ser 3 acá y 3 acá. Ahí estoy seguro que es continuo. Pero ya los límites son diferentes, no existe el límite, no es continua. Acá resulta que no. Bueno, si no es continua, no cumple las hipótesis del teorema de Bolzano. No cumple las hipótesis del teorema porque no es continua. La afirmación 2 es falsa. Bien, ahora sobre la tesis. ¿Qué decía la tesis del teorema de Bolzano? Que existe una raíz de la función. Existe raíz. Bueno, a ver si esta función tiene raíz. El x2 menos 1. ¿Cuándo se anula? ¿Se anula cuando el x es menor que 2? Sí, cuando X es 1. Acá me está diciendo que se anula cuando la x es más y menos 1, en esos dos valores. Y bueno, cualquiera de los dos me sirve, ¿no? Porque son menores que 2. Cuando x igual 1, la función se anula, por ejemplo. En 1 da 0. Así que la tesis se cumple. La, las hipótesis no. Profe, La ¿qué decía tesis, la tesis? que había una raíz, por lo menos una raíz. Mínimo una raíz. Bien. Al menos una raíz tiene. Eso es lo que dice acá ¿Y por existe qué al menos vos, una. ¿Sí? y por qué vos agarraste El la x2 menos 1. función Sí. En realidad hay que x? hacer las dos. Hay que probar con las dos. Pero como ya Ah, encontré una raíz con la primera, ya no trabajé ya más. podés decir que Claro, cumple, claro. ya veo que ya encontré una raíz. Raíces tiene. ¿No? En x igual 1 da 0. Pero si no hubiese encontrado raíz con x2 menos 1, iba a buscar raíz a ver si tenía la otra parte, el x menos 1. Con las dos busco. X2. Si no tengo el gráfico, ¿no? Si tengo el gráfico ya veo si corta o no corta. Como no tengo el gráfico, busco raíz por acá y busco raíz por acá. En la parte derecha, cuando x mayor a 2, me da 1 que no me sirve. Esta no sirve porque no cumple ser mayor que 2. Así que la recta, la función lineal, no tiene raíces. Esta no sirve, ¿no? No sirve porque no cumple la condición ser mayor que 2. Pero el x2 menos 1 me está dando más y menos 1. ¿Me sirven?
Las dos me sirven, porque son menores que 2. Ya encontré hasta 2 raíces encontré. ¿Ah? Me basta con una. Bueno, de este tipo de ejercicios, buscar en, allí en el EVA, van a encontrar del tipo de, acá preguntas sobre Bolzano, se podría lo mismo preguntar sobre Weierstrass, sobre el teorema que vimos hoy, Darboux, ¿tá? Capaz que, no, no hay que cambiar nada, ¿no? No, nada, nada. Se puede cambiar acá mismo en el ejercicio, ¿tá? Cualquiera de los tres teoremas, porque se pregunta sobre las hipótesis y sobre la tesis, así que se puede cambiar, ¿tá? Bolzano por Weierstrass o por Darboux. Bueno, muy bien. Veamos derivada, el tema capítulo que nos toca hoy, capítulo 6, ¿no? 7 debe ser. Ah, no, 8, mirá, derivada ya es el 8. Hugo, ¿puedo hacer una consulta? Sí, El anexo es el completitud del conjunto de los reales. ¿Eso no va? a ver, déjame ver. Creo que Pedro dijo que no. Esto sobre cota supremo, Eso. no, esto ya no. No, queda para que ustedes lo vean, lo lean, pero no, en los prácticos no nos detenemos mucho en esto. Vale, gracias. Bueno, a ver, y vamos a buscar el tema de derivada. Derivada, acá. Acá empezamos. Bueno, la primera parte, sección 8.1, damos la definición primero de la tasa promedio de cambio. ¿Ah? Tasa promedio de cambio. O sea, partimos de que tenemos una función f de x. Ahora voy a sacar acá. Ahí. Una función f de x, ¿tá? En un intervalo. La tasa promedio de cambio se define relacionada a un intervalo, ¿tá? Acá el intervalo va a ser de a x. Entonces, la tasa promedio de cambio en el intervalo a x la definimos como el cociente de cuánto me cambia la función, ¿tá? Desde el punto A al punto X, la función me cambió el valor de f de A al valor de f de X. Y este cociente sobre el cambio de la X. Acá estoy relacionando dos magnitudes. Estoy viendo, ¿tá? En cómo se relacionan esos cambios. Cuando la X la cambié del punto A al punto X, ¿tá? Yo tengo el punto A por acá y el punto X por acá. Y hay un cambio de A a X. Acá este cambio en la variable, ¿tá? ¿Cuánto cambia? X menos A. Al X le resto la y me dice cuánto me mide la variación de la X. ¿Tá? Pero a esta variación de la X le corresponde una variación en la Y, en las imágenes. Yo podría tener por acá el f de A y por acá el f de x. Bueno, acá hay un cambio en los valores de la función. ¿Ah? Cuando la x cambió desde a a x, el eje de las abscisas, las ordenadas me cambiaron de f de a f de x.
Cuando hago este cociente, estoy estimando un promedio de cuánto cambia la función por cada unidad que me cambia la x. Pongamos que acá el f de x con el f de a me cambió en 10 unidades. Y el x menos a me cambió en 5 unidades. Entonces el TPC me está dando este dato. 10 sobre 5 que me dice 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada unidad que la x me cambie, cada vez que la x me cambia en 1, la y me va a cambiar aproximadamente, en promedio, en 2 unidades. La función me está cambiando 2 veces más que la x. O sea que si desde A hasta X hay 5 unidades, cada vez que la X cambie una, yo puedo estimar que el f de X aproximadamente va a cambiar 2. Pero esto es un promedio. Veamos un dato, un ejemplo más concreto. 811. En este ejemplo, nosotros tenemos una función f de t, que es un polinomio, 20t cuadrado más 50t, que nos mide la distancia, los kilómetros recorridos por un auto en un viaje desde Montevideo a Minas. Desde Montevideo a Minas, partimos del kilómetro 0 y vamos hasta el kilómetro 120. El f de t me dice cuántos kilómetros va recorriendo. Observar que este polinomio no tiene término independiente. O sea que cuando yo acá voy y reemplazo t por 0, me va a decir los kilómetros que recorrió en el momento 0. Momento 0 es cuando arrancó el viaje, a las 8 de la mañana. Acá dice que el viaje va desde las 8 hasta las 9:30. O sea, 1 hora, 1.5 horas, una hora y media. Por eso decimos que el tiempo va corriendo desde 0 hasta 1.5. Que es lo que duró todo el viaje, 1 hora y media. Y f de t, la cantidad de kilómetros recorridos en el momento t. Si t vale 0, en el momento inicial, estamos recién en el kilómetro 0 en Montevideo, todavía no acumuló ningún kilómetro. F de 0 me da 0. Realmente, si reemplazo acá t por 0, se anula toda la función, queda 0. Si yo voy y calculo f de 1, me va a decir cuántos kilómetros mi función recorrió a la hora de viaje, cuando pasó 1 hora. Si yo reemplazo t1 en la función, ¿qué me va a quedar? 20 por 1 cuadrado más 50 por 1, que me queda 20 más 50, 70 kilómetros. Al pasar 1 hora, el auto recorrió 70 kilómetros. ¿Está claro? Si yo hago f de, no sé, 1.5 a la hora y media, voy reemplazo t por 1.5, 20 por 1.5 al cuadrado más 50 por 1.5, hago cuentas y esto me va a dar 120 kilómetros. A la hora y media, el coche acumuló 120 kilómetros, que es todo el viaje. Llegamos a Minas. Así que f de x me dice los kilómetros recorridos. Y la x, en este caso la variable no es x, es t. F de t, los kilómetros, t me mide el tiempo que pasó desde las 8 de la mañana. Desde las 8 hasta las 9:30. En horas. Bien, si yo quiero calcular el TPC de todo el viaje va desde 0, o sea, estoy calculando el TPC, decíamos que está referido siempre a un intervalo, ¿no? El intervalo que estoy aplicando el TPC en este caso sería desde 0 hasta 1.5, Profe, incluyendo el 1.5. ¿qué significa TPC, perdón? Tasa promedio de cambio. Ah, bien. Tasa promedio de cambio. Es lo que acá decimos. Se denomina tasa promedio de cambio, TPC, es este cociente.
¿Ah? A este cociente le llamamos tasa promedio de cambio. Nos está diciendo un promedio de cuánto cambia la función cuando la variable cambia desde A hasta X. Bueno, estábamos calculando entonces el TPC para esta función que me mide los kilómetros recorridos en el intervalo de 0 a 1.5, que es 1 hora y media. Entonces aplico al intervalo de 0 a 1.5 la definición de TPC. F de 1.5, F de 0, 1.5 menos 0. F de 1.5 es reemplazar acá 1.5 en el valor de t, eso nos viene a dar 120, que son los 120 kilómetros, porque al 1.5 ya se terminó el viaje. F de 0, los kilómetros recorridos en el momento 0, da 0, porque en el momento cuando 0 está en el kilómetro 0 de Montevideo, ¿no? Ahí en Plaza Libertad. Entonces acá me está dando 1.5 abajo, que es la diferencia de los tiempos, ¿tá? Me pasó 1 hora y media y recorrió 120 kilómetros. Cuando hago el cociente de 120 dividido 1.5, esto me da 80. El TPC es 80. ¿Qué unidades lleva este TPC en particular? Arriba tenemos kilómetros recorridos, así que arriba en el numerador son kilómetros. Y abajo son horas, son 80 kilómetros por hora. ¿Qué es kilómetros por hora? Es velocidad, es la velocidad promedio del coche. ¿Ah? En promedio, la velocidad fue de 80 kilómetros por hora, pero es un promedio de la velocidad. No significa que el coche siempre viajó a esa velocidad 80 kilómetros por hora, es en promedio. En algún momento la velocidad podía ser de 80, en otro momento capaz que es de 70 y en otro capaz que es mayor o menor. ¿Ah? En promedio es 80, en algún momento va a ser mayor que 80, en otro va a ser menor que 80. Acá yo tengo calculado el TPC para distintos intervalos. En todo el viaje ya lo calculamos, era 80. Pero en la primera hora, hago el TPC para la primera hora, F de 1 menos F de 0, 1 menos 0, y me dio 70. En la primera hora, acá lo estoy marcando en rojo, en la primera hora el eje del tiempo, el TPC acá, en promedio, es de 70 kilómetros por hora. Al principio del viaje iba más lento, al final en promedio es de 80, todo el viaje es de 80, pero en la primera hora, la salida de Montevideo, va más lento. ¿Ah? El TPC en la primera media hora, a mí me dio 60 kilómetros por hora. El TPC en los primeros 6 minutos, un décimo de hora, me está dando 52 kilómetros por hora. ¿Ah? O sea, vemos que el TPC depende del intervalo donde se calcula el TPC. ¿Ah? O sea, no siempre va a dar lo mismo. En distintos intervalos va a dar diferentes valores. Profe, una consulta. Eh, Hola. Por las dudas, pregunta tranquila, a ver. No sé si Sí, hubo. perdón. Capaz que No, se me mi pasó consulta algo. es cómo yo sé cuánto se recorre en un kilómetro. Bueno, no, ¿cuánto se recorre? Pues, tu variable es tiempo. ¿Cuánto se Perdón, en recorre un... ahora? Bueno, sí, en un kilómetro, ¿cuánto? O sea, ¿cómo sé de qué No, no, medida parte? mirá, Vamos vos a tenés decir. una función, en este ejemplo, vos tenés una función que es distancia recorrida en función del tiempo. Cuando uno lo dice de esa forma, lo que está diciendo es, la variable independiente, la variable de entrada, es el tiempo. Dado un cierto tiempo, te retorna la función la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces ahí hay una dependencia, ¿no? Tiempo es la entrada, la salida, el resultado de la función es distancia. Entonces, ¿qué cosas podés hacer vos, como en toda función? Podés agarrar y poner un tiempo en la entrada, poner un tiempo en la variable t,
Vieron que la función es 20t cuadrado más 50t. Imagínense que ustedes quieren saber, bueno, ¿qué distancia recorrió el vehículo al cabo de una hora? Entonces ustedes dicen, bueno, una hora es 1, porque está medido en horas, según la definición de la función. Entonces agarro ese 1, lo meto donde está la t, en cada lugar que está la t, y hago la cuentita. Eso es hacer f de 1. Entonces harías 20 por 1 al cuadrado más 50 por 1. 70. Recorrió 70 kilómetros en una hora. Otra cosa que podrías hacer y que no lo estamos viendo acá y no tiene nada que ver con este tema es saber, bueno, dada una cierta distancia, ¿cuánto tiempo me lleva en recorrer esa distancia? ¿Y ahí qué hacen? Ahí lo que hacen es igualar la función a esa distancia. Entonces, imagínate que yo quiero saber cuánto tiempo me lleva recorrer 100 kilómetros. Entonces ahí lo que dicen es, me están preguntando por las imágenes, por el resultado. Me están diciendo, ¿cuál es el t que si yo le aplico f de t me da 100? Entonces igualo 20t cuadrado más 50t igual 100. Ese es el planteo que hago. Y despejo la t. Ahí encuentro cuánto es el tiempo que se necesita para recorrer 100 kilómetros. Eso no tiene nada que ver con el tema que estamos viendo ahora, pero como me estaba preguntando, capaz que sí quería saber de eso. Claro, sí, me estaba comiendo la función, no, no sé por qué no le presté atención, claro. Ahora Yo sí. vi, yo vi, yo vi en el chat que muchos preguntaron eso. Lean la letra, porque la letra explica lo que se define una función, qué es lo que representa la función, cuáles son las variables, cuáles son las imágenes, etcétera. Y acá lo que decimos, y no es nada más y nada menos que lo mismo que veían en física como velocidad promedio. O lo que decís es, agarré un punto de partida, un punto de llegada, y bueno, quiero saber ese recorrido que hice, cuánto cambió esa función, en este caso exposición, cuál fue la distancia recorrida dividido el tiempo que me llevó. Lo mismo podría ser una carrera. Ustedes hicieron una carrera de 10 kilómetros y entonces dicen, bueno, ¿cuál fue la velocidad promedio que tuve? Van a agarrar los 10 kilómetros que hicieron y los van a dividir entre el tiempo. ¿Les llevó 2 horas y media? Bueno, eso les va a dar un resultado, ¿no? Hacer 10 kilómetros dividido 2 horas y media. Y esa va a ser su velocidad promedio que hicieron. ¿Significa que fueron siempre esa velocidad? No, pero fue la velocidad promedio que tuvieron, ¿no? Acá no es nada distinto, es lo mismo. Acá serían entonces 4 kilómetros por hora. Si fueran 10 kilómetros todo el viaje y 2,5 horas. ¿Ah? Entonces, en promedio, el TPC, de este ejemplo que estaba dando Pablo, habría un viaje de 10 kilómetros en 2 horas y media, que en promedio serían 4 kilómetros por hora. En promedio, cada hora podemos estimar, a una hora capaz que al principio iban más rápido, después al final estaban más cansados, capaz que no recorrían cuatro, en la última hora capaz que no eran 4 kilómetros, eran 3, y al principio en vez de 4 eran 5, ¿tá? Pero es una estimación aproximada, ¿tá? Un promedio. Por eso es tasa, me está dando una medida de cómo cambió, ¿tá? Pero es un promedio de ese cambio. ¿Está claro? Y en este ejemplo que estábamos calculando ahora, el viaje eran de 120 kilómetros y 1 hora y media. La función me decía cuántos kilómetros va recorriendo al pasar t horas. ¿Tá? Por eso es f de t. Y la función era 20t cuadrado más 50t. Así, ¿tá? Más 50t. Esa era la función que me medía la cantidad de kilómetros que recorrí a la hora t. Cuando t corre desde 0 a 1,5. Entonces, en promedio, los 120 kilómetros, cuando pasaron 1 hora y media, hice 120 kilómetros, en promedio me dio 80 kilómetros por hora. La velocidad promedio de todo el viaje. Cuando calculé el TPC solo en la primera hora de viaje, esto es 1 hora y media. Esto es una hora. El TPC de una hora me dio 70 kilómetros por hora. O sea que la primera hora iba más lento, a 70 kilómetros por hora en promedio. Todo el viaje, el promedio de todo el viaje es de 80 kilómetros por hora. El promedio de la primera hora es solo de 70. El promedio de la primera media hora es de 60 kilómetros por hora.
el promedio del 0,1 horas, una décima de hora, estamos hablando de 6 minutos, en los primeros 6 minutos la velocidad es de 52 kilómetros por hora. Como ven, vamos, en este cálculo, yo estoy haciendo que la X se va aproximando al valor A que es 0. Estoy calculando distintos TPC para distintos intervalos, donde el X, que es el punto a la derecha, se va aproximando al punto que tengo a la izquierda, al punto A. El punto A es fijo, 0, y el X cada vez más cerca, más cerca, más cerca al punto A. ¿Qué estoy calculando acá? Velocidades promedio de intervalos cada vez menores, 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 ¿sí? O intervalos cada vez menores más próximos al punto A. Lo que estamos calculando ahí se llama tasa instantánea de cambio. Ya no es promedio, es la tasa instantánea. ¿Cuál es la diferencia? Que le agregué el límite al TPC. Ahora estoy haciendo que la X se aproxime al valor A. Lo que veíamos ahí en estos gráficos recién acá abajo. Acá estoy calculando el límite del TPC. Estoy haciendo que la X se aproxime al valor A. Este es mi X, este es el A. Acá tengo el X1, acá está el X2 más cerquita. Acá está el X3, acá está el X4 ahí bien cerquita del A. El X cada vez más próximo al A. Estoy calculando los TPC para cuando el X se aproxima al valor A. Bueno, el valor de ese límite, el límite del TPC cuando X se aproxima a A, se llama tasa instantánea de cambio. Ya no es tasa promedio, es la tasa instantánea. Porque la X está ahí, tiende al valor A. No hay dos valores distintos, no hay un intervalo como teníamos al principio de A a X, porque la X tiende al A. Entonces, cuando la X tiende a A, el TPC se convierte en un TIC, tasa instantánea de cambio. Volviendo al ejercicio que veíamos recién, de la función f de t, cuando era 20t cuadrado más 50t, y me medía la cantidad, el TPC me daba la velocidad promedio, el TIC me va a dar la velocidad instantánea en el momento A. El TPC me da la velocidad promedio en el intervalo de A a X, de todo un intervalo, la velocidad promedio en el intervalo de tiempo de A a X, que podría ser una hora. Pero el TIC me da la velocidad en el instante A. ¿A qué velocidad se desplazaba el coche a las 8 de la mañana? Suponemos que no arrancó el viaje. El experimento empezamos a medir la cantidad de kilómetros, sí, a las 8, pero el coche ya venía en movimiento desde antes. A las 8 ya llevaba determinada velocidad. Si queremos saber a qué velocidad se desplazaba el coche a las 8 de la mañana, entonces tengo que calcular el TIC, cuando X tiende a A. Si quiero calcular la velocidad del coche a la hora, entonces tengo que calcular el TIC cuando X se aproxima a 1. O T se aproxima a 1. Eso me va a decir a qué velocidad se desplazaba el coche exactamente a la hora de viaje. En ese instante, el velocímetro del coche me marcaba una velocidad. Bueno, ¿qué velocidad me estaba marcando en ese instante? Es el TIC. Una cosa es la velocidad promedio de un intervalo de tiempo y otra cosa es la velocidad instantánea en ese preciso momento.
¿tá? Son dos medidas diferentes. Bueno, entonces ese TIC, o tasa instantánea, también se llama derivada. ¿Ah? En matemáticas, bueno, en economía, ustedes capaz que Pablo les puede contar mucho más, trabajan con tasas quizá instantánea, promedio. Acá en matemáticas le llamamos derivada. ¿Ah? Es lo mismo, pero le llamamos derivada. Otra cosita, para que exista esa derivada, este límite, ¿ah? Tiene que ser, como dice acá, tiene que existir y tiene que ser finito. ¿Qué tiene que decir que existe? Que los límites laterales me dan iguales por la izquierda por la derecha y tiene que ser finito, no puede dar más o menos infinito. Si me llega a dar este límite más infinito, la función no es derivable. ¿Tá? Para que exista la derivada, esto me tiene que dar igual a un número. ¿Tá? Bueno, no, porque A era el punto donde se acercaba a la X. Llamémosle B. ¿Tá? Un número real tiene que dar. No puede ser más o menos infinito. Si da más infinito, la función no es derivable, no tiene derivada. Decimos que no existe la derivada si ese límite me da más o menos infinito. O si los límites laterales dan distinto, decimos que no existe la derivada, la función no es derivable. ¿Tá? Y si te da un número negativo, está bien, no pasa No nada. pasa nada, no pasa Ah. nada. Puede dar negativo, sí, puede dar negativo, no puede dar más infinito, menos infinito y no puede dar, digo, como dar puede dar, sí, pero lo que pasa es que en esos casos vamos a decir que la función no es derivable. ¿Tá? Si me llega a dar más infinito, más, menos infinito, o los límites laterales, cuando x se aproxima a por la derecha y por la izquierda me dan diferentes, no existe el límite, la función no es derivable. Derivada de una función en un punto, dijimos que era este cociente. El cociente, de paso, también le decimos cociente incremental, porque es donde se incrementa la X, ¿tá? Cambió de A a X, o de 0 a 1, de 0 a 0,5, ¿tá? Incrementa la X, cambia la X y cambia la función también. ¿Ah? Cada vez que a cada valor de x tengo un nuevo valor f de x y una diferencia distinta. Se incrementan las dos cosas. Y el cociente me va a decir cuánto cambia en promedio una con la otra. Pero cuando le hago el límite a ese cambio, me da el cambio en el instante. ¿Ah? Ustedes lo van a trabajar con otras funciones, no aplicada a la dinámica de velocidades. Podrían hablar de la tasa promedio de cambio, no sé, del PBI de un país, tal, desarrollo económico, o podrían hablar de la tasa de inversión, tasas de desempleo, de empleo, cosas así, ¿no? Si va creciendo, va decreciendo, a qué velocidad va creciendo en distintos instantes. Acá yo estoy calculando la tasa instantánea o la derivada de la función f de t 20t cuadrado más 50t. Entonces, ¿qué hice? Como dijimos, la derivada o la tasa instantánea de cambio es este límite. Cuando t tiende a cero, estoy calculando la velocidad en el instante cero. ¿Ah? Entonces le aplico la definición de derivada en t igual 0. Lo habíamos dado para t igual a, ahora lo aplico cuando a es 0. F de t menos f de 0, t menos 0 y le hago el límite. Bueno, el f de t es esta función polinómica, el f de 0 es 0, ¿tá? Reemplazo la función por la expresión, el f de 0 por su valor, me quedó este límite que está acá, un límite de polinomios. Como no tiene término independiente arriba, puedo descomponer, hacer t factor común. Tacho t de acá y t de acá. Me quedó 20t más 50. Y cuando t tiende a 0, ¿tá? El primer término me tiende a 0, 20 por 0, y me quedó 50. Bueno, 50 kilómetros por hora es la velocidad que llevaba el coche a la hora
cuando t vale 0. Es la velocidad instantánea. Ahí, justo en el momento, a las 8 de la mañana, cuando empezaba el viaje, cuando t vale 0, el coche se está desplazando a una velocidad de 50 kilómetros por hora. O si no, puedo decir que la derivada en 0, cuando t vale 0, la derivada es 50. La función en 0 es 0, porque acá reemplazo por 0 me da 0. Pero la derivada en 0 me dio 50. La derivada me dice a qué velocidad se desplazaba el coche a esa hora. ¿Cómo Si diste con quiero el 50, profe? Me perdí ahí. el 50, porque viste que acá tachamos t con t, Sí. y como t tiende a 0, esto nos tiende a Ah, 0, eso tiende a 0, claro. 20 por t tiende a 0 y me queda 50. Perfecto. 50 es la velocidad del coche a las 0, a las 8 de la mañana, cuando t vale 0. Esa es la velocidad instantánea. Si quisiera Y, calcular la velocidad cuando t vale 1, hago lo mismo, pero ahora t tendiendo a 1. y en este caso, ¿por qué no hacemos los laterales? Porque es un polinomio, va a dar lo mismo por la izquierda por la derecha. No es Ajá. necesario. Los polinomios son continuos, sabemos que va a dar lo mismo. ¿Tá? Pero cuando hay funciones partidas hay que tener cuidado, ¿no? Ahí justo Ah, ahí, donde se ahí sí hay que juntan, ahí pasar. sí hay que hacer por izquierda a derecha. Si Perfecto. es una función exponencial, logaritmo, de los dos lados, digamos, está en el punto de los dos lados me figura la misma función. Ahí cuando se juntan funciones distintas, ahí sí hay que ver, ¿no? Pero ahí si es la misma función, acá es única función, no es una función partida ni nada, no es necesario, reemplazamos directamente y ya obtenemos el resultado. Acá calculamos entonces cuando A valía 0, la velocidad en el instante inicial. Cuando está arrancando el coche, no está arrancando, viene en viaje, empieza el experimento a las 8 de la mañana. Ya viaja a una velocidad de 50 kilómetros por hora. A la hora, cuando t vale 1, hago lo mismo para calcular la velocidad a la hora de viaje. Ahora t vale 1. Hago el límite t tendiendo a 1. Antes era t tendiendo a 0, ahora es t tendiendo a 1. Recordar que dijimos que la derivada en el punto A es el límite cuando x tiende a A. ¿Y de qué? Del TPC. De f de x menos f de A sobre x menos A. Esa es la definición de la derivada, cuando este límite existe y es finito. Si lo quiero aplicar al momento cuando A es 1, hago f de t menos f de 1 sobre t menos 1. El f de t era 20t cuadrado más 50t. El f de 1, bueno, lo calculo, f de 1 me queda 20 por 1 más 50 por 1, me da 70. Acá está, le resto 70 el f de 1. Y t menos 1 porque es así la definición, x menos a. Bueno, acá en 1 me está dando 0 sobre 0, que si reemplazo por 1 me queda 70 menos 70. Entonces, como es 0 sobre 0, le apliqué Ruffini, lo bajé por Ruffini, me quedó 20t más 70, acá está, 20t más 50, más 70. Tacho el t menos 1, t menos 1. Hago t tendiendo a 1, me queda 20 más 70, 90 kilómetros por hora. Me está diciendo que a la hora de viaje, exactamente a la hora, a las 9 de la mañana, el coche se está desplazando a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Nosotros tenemos la velocidad promedio de todo el viaje, que era de 80. Si hay una velocidad promedio de 80, quiere decir que en algún momento se desplaza más rápido y en otro más lento. Bueno, acá tenemos un ejemplo, que en el momento inicial la velocidad era de 50 y a la hora de viaje la velocidad es de 90. Todo eso nos da en promedio en todo el viaje de 80 kilómetros por hora. Bueno,
Ahora vamos a ver cómo vemos la derivada en el gráfico de una función. ¿Mm? En el gráfico. Primero, la tasa promedio de cambio en un gráfico. ¿Cómo la veo? Acá tengo un gráfico de una función, ¿ah? En azul, una función f de x. Tomé un punto A y un punto X, ¿tá? A y X. Le calculé el f de A, el f de X. Eso me da 2 puntos, el punto A y el punto B, 2 puntos del gráfico. Trazo una recta que pase por esos 2 puntos. Esa recta se llama recta secante. Ahora, para que reconozcan este TPC, le voy a cambiar un poquito las notaciones, a ver si me dicen qué me está midiendo el TPC, qué me dice respecto de este gráfico. A ver, capaz que con estas notaciones A y X ustedes no lo reconocen, pero si yo en vez de A le llamo X1 y a la X le llamo X2, ahí está. El f de A le llamo I1, el f de X le llamo I2. ¿Qué estoy dividiendo acá? El TPC me mide I2 menos I1 sobre X2 menos X1, ¿cierto? El X2 menos X1 lo tengo acá en el denominador, la diferencia de las X, y el I2 menos I1 es la diferencia de las imágenes, que está acá arriba en el numerador. Si se acuerdan, cuando dimos función lineal, eso es la pendiente de la recta que pasa por esos 2 puntos. O sea, ¿qué me dice todo esto? Que el TPC me mide la pendiente de la recta secante. ¿Tá? El TPC, la tasa promedio de cambio, en el gráfico la veo como la pendiente de la recta secante. ¿Tá? El término independiente n es el corte acá con el eje de las X, de las Y, de las ordenadas. Y el M es el TPC. ¿Tá? Así que el TPC lo veo como pendiente de recta secante. Ahora, ¿cómo veo la derivada o el TIC? Acá estaba lo que yo le decía, ¿sí? El TPC es el I2 menos I1, que es en la pendiente de la recta secante. El TIC, bueno, ¿qué va a pasar si yo esa recta tangente, no, perdón, esa recta secante, en esa recta secante, yo la muevo, a ver si lo tengo acá. Acá. No, este no. A ver si es este. Acá está. Ahí está la recta secante que pasa por 2 puntos, A y B, ¿sí? Por el punto A, por el punto B. El punto A es el punto que está fijo A y el punto X es el punto que se va a acercar hacia el punto A. Yo voy a acercar el puntito X hacia el punto A medida que el punto X se va acercando al punto A, me va cambiando la posición del punto B. Me va cambiando la recta secante y va cambiando la pendiente de esa recta secante, ¿de acuerdo? A medida que cambia la posición del X, me cambió la recta secante y me cambió la pendiente. Cuando el X se aproxima al punto A, el punto B se aproxima al punto A y la recta secante tiende a la posición de la recta que se llama tangente. ¿Tá? La recta que vemos acá en rojo es recta que apenas toca en un punto, en el punto A, F de A. Esa recta que toca en un solo punto
el gráfico de la función, digamos, en un entorno, ¿tá? El gráfico capaz que después vuelve a tocar, ¿tá? Podría ser una cosa así, cortar, bueno, así no va a ser exactamente, pero podría cortar en otro punto, más lejos, ¿no? Pero ahí, cerquita, localmente, va a tocar solo en un solo puntito, ¿tá? Esa recta se llama recta tangente. Hay dos rectas, una recta secante, que es la que está en verde, y hay una recta tangente, que es la que está en rojo, que es la posición límite de la recta secante. Cuando el X se aproxima al punto A, eso lleva a que el punto B del gráfico se aproxime al punto A y la recta secante se va posicionando, va tendiendo a la posición de la recta tangente. Bueno, esa recta tangente tiene una pendiente, igual que la secante. ¿Tá? Igual que secante tiene pendiente. Bueno, el T y C es la tangente de la recta, es la pendiente de la recta tangente. La derivada o el T y C es la pendiente de la recta roja. El M1 es el T y C o la derivada. Esa es la derivada. Entonces la derivada en el gráfico la veo como la pendiente de la recta tangente. El TPC como la pendiente de la recta secante. ¿Está claro esto? Tasa promedio de cambio es la pendiente de la recta secante, que está en verde. La derivada o la T y C, que es lo mismo, ¿sí? Cuando existe la tasa instantánea de cambio o derivada, es la pendiente de la recta tangente. Bueno, a ver qué otra cosa podemos decir acá. Acá vemos algunos gráficos, sí. Esa recta tangente tiene una ecuación. La ecuación de la recta tangente se puede calcular por esta fórmula. F de A más F' de A, que es la derivada, en el punto A, que se calcula, ¿se acuerdan? La derivada, había una fórmula para calcular la derivada. Era el límite cuando X tiende a A, F de X menos F de A sobre X menos A. Bueno, entonces, se calcula esa derivada, se calcula el valor de la función en A, ¿tá? Si tiene una función, puedo reemplazar el X por A, y armo esta fórmula. F de A más F' de A por X menos A. Eso me va a dar la ecuación de la recta tangente. Veamos un ejemplo. ¿Ah? De esta recta tangente, acá tengo varias. Acá tengo esta en el punto A1, acá hay una recta tangente en el punto A2. ¿Tá? En el punto A de máximo, mirar cómo es la recta tangente, es paralela. La recta tangente en el punto máximo es paralela al eje de las X. La pendiente acá es 0. En los máximos y en los mínimos, la pendiente o la derivada en ese punto va a ser 0, porque la pendiente es 0. ¿Tá? La recta es horizontal. Nos sirve un dato para hallar esos máximos y mínimos. Son las raíces de la derivada. Cuando la pendiente en el punto A1, acá la recta tangente tiene una pendiente positiva. ¿Ah? Es creciente. Quiere decir que la función va creciendo. Miren cómo va creciendo la función. En el punto A2, ¿tá? Ahora la pendiente es negativa. La recta viene con una pendiente en bajada. La función va decreciendo. Cuando la derivada es negativa, en el punto A2,
es menor que 0, la función va decreciendo. En el punto A1, la pendiente o la derivada, que es lo mismo, es positiva, la función es creciente, va para arriba, va creciendo. ¿Ah? Son datos que nos sirven para saber si la función va creciendo o va decreciendo. Entonces, el signo de la derivada es importante. Bueno, un ejemplo de cómo calculamos la recta tangente. Vimos la fórmula, veamos algún ejemplo. A ver si tengo por acá algún ejemplo cerca o vamos al práctico. Bueno, veamos acá un ejemplo de recta tangente. Vamos a elegir esta función que ya conocemos, f de t, 20 t cuadrado más 50t. Nosotros calculamos la derivada en el punto 1, ¿se acuerdan? Está la derivada en el punto 1, a ver cuánto nos había dado. La derivada en el punto 1 de esta función estaba por acá. Acá está. La derivada en 1 da 90 kilómetros por hora. Acá, 90. ¿Tá? Cuando A vale 1 lo calculamos, nos dio 90. Bien, vamos a buscar la recta tangente a esa función en el punto t igual 1 para mostrar cómo se calcula la ecuación de la recta tangente. Bien, entonces dijimos que la función f de t es 20 t cuadrado más 50t. ¿Tá? Queremos que A sea 1. Entonces necesito f de 1 y f' de 1. El f de 1 es 20 más 50, 70. La derivada en 1 la calculamos y nos dio 90. ¿Ah? Lo calculamos ahí, ese límite nos dio 90. Con esos dos datos voy y armo la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función 20t cuadrado más 50t cuando A igual 1. Entonces, ¿cómo me queda? El f de A, ¿tá? Que me dio 70 y acá da 90, ¿no? Entonces me queda 70 más 90 por x o t, porque la variable ahora es t, ¿tá? T menos a, o sea, t menos 1. Bueno, voy a hacer distributiva con el 90. 90 por t, 90 por 1, me queda así. 70 más 90 t menos 90. Que me quedó 70 menos 90, ¿no? Lo sigo por acá. Igual 90 t, 70 menos 90 me da menos 20. Esta es la ecuación de la recta en rojo, tangente, al gráfico de la función en el punto cuando A vale 1 y el f de A vale 70. ¿Ah? En ese puntito de coordenadas 1 con 70, este gráfico no corresponde a esa función porque nuestra función tiene concavidad positiva. Las ramas van para arriba, ¿sí? Dice 20, no es negativo. ¿Ah? Pero va a tener una recta tangente que va a tener pendiente, miren la pendiente, 90 de esa recta tangente, la pendiente, acá está, 90, que coincide con la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente. Si la derivada me hubiese dado 0, entonces yo tendría una horizontal, una tangente horizontal. Estaría en el máximo o en el mínimo, posiblemente. No siempre va a ser así, pero cuando hay máximo o mínimo, si existe la derivada, es 0. Bueno, ahí vimos un ejemplo. Después vamos a seguir con esto, se trabaja mucho más, pero
el primer ejemplo de cómo calculamos la recta tangente. A ver qué más nos toca ahora. A ver si hay algún ejercicio. O ya podemos seguir. Hablamos del TPC, hablamos la definición de derivada. Acá está la derivada. La interpretación geométrica de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente. Dimos la fórmula de cómo hallar la recta tangente. No, por ahora no hay ejercicio. Recién hay acá abajo, para hallar la ecuación de la recta tangente. Bien, veamos este teorema. O hacemos otro ejemplo de recta tangente, capaz. Pablo, ¿querés hacer alguno del 8.1? ¿Otra recta tangente? Sí, claro. Ah, no, pero no pide recta tangente. Sí, pide más abajo, ¿no? Pero primero pide hallarla, demostrar, calcular la derivada. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. ¿Está? La derivada y la recta tangente. ¿Te animás? Sí, espera que conecto acá. Y después el teorema lo dejamos para la próxima, porque dimos mucho teórico hoy. ¿Para dónde está apuntando la cámara? Bueno, se complica dejarlo. No, ¿Se no, no. entendió? ¿Está bien? Ahí está. Bueno, Viene bien. ¿tenés la letra Sí, del ejercicio? Se operá, decime cuál es la considera la página. función 8.1, página 163. Perfecto, ya la tengo. Se Viene considera la bien. función f de x igual a x cubo. Demuestra que f es derivable en el punto A y demostrar que Viene bien. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que conocemos de derivada? Hasta el momento la definición. Entonces, cuando nos preguntan si una función es derivable, lo que nos está preguntando es si cumple la definición de derivada. ¿Qué quiere decir la definición? La definición es que exista el límite cuando la x tiende, o sea, si existe f' en A, si existe f' en A, quiere decir que existe el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. Un poco feo esto. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es proceder a hacer eso, a intentar calcular este límite con esta función que está acá y vamos a ver si se cumple, que existe ese límite y cuánto nos da. ¿Alguna duda sobre el planteo? Si tengo otro de pelo un poco más oscuro. Muy bien. Entonces este límite va a ser con x tendiendo a de x al cubo menos a al cubo. F de a es cambiar la x por a sobre x menos a. Y como todos los límites, cuando estamos calculando una derivada, siempre nos va a dar una indeterminación. Estamos hablando de una función que es continua, una función en la que cuando yo me estoy acercando a un cierto valor, la f, o sea, cuando la x se está acercando a a, la f de x siempre se va a estar acercando a f de a. Entonces esto va a tender a cero y abajo claramente tiende a cero, ¿no? Entonces este no va a ser excepción. Profe, ¿le puedo Ustedes hacer una lo van a consulta? intentar resolver. Sí, Ahí es x al cubo menos 3 a al cubo, al cuadrado, ¿no? no, ¿por qué? Tenemos que sustituir por f de a prima. ¿Por qué a prima? ¿Cómo calculaste a prima primero? Estás haciendo trampa. Lo dice la letra. No. No, pero la letra te dice verificarlo. Demuestra que f es derivable en A, cualquiera sea el punto A, y verifica que f' en A es 3a cuadrado.
pero vos lo tenés que demostrar. No entendí el ¿Se entiende? procedimiento, perdón. Lo que pasa es que ese f' de a es igual a 3a cuadrado, es el resultado. Vos no podés Me usar tiene el que dar eso. resultado. Claro, exacto. Acá es como cuando, como que ya te contaron el final, pero te dicen, demostrámelo, haceme el razonamiento de cómo se llega a eso. Pero entonces, ¿cómo ¿Sí? sería la ecuación? ¿Qué es lo que sustituyó ahí? Lo que pasa es que vos tenés f de x menos f de a. ¿Qué significa f de algo, de lo que sea que esté ahí? Si dice f de 2, ¿qué haces vos? Sustituyo por 2. ¿Quién? La X. La x. ¿De qué función? Ah, entonces ahora lo que hizo fue sustituir la de la función, la X por la Donde estaba la x, puse la a. A. Ok, Si entendí, hubiese estado gracias. un 3, ponía un 3 acá y me quedaba 3 al cubo. Si hubiese estado un 7, ponía un 7 acá y ponía 7 al cubo. ¿Sí? Si es una A es un Perfecto. número. Lo meto ahí, me queda A al cubo. Profe, ¿y ¿Ah? cómo sabés que tenías que poner el límite? O Porque lo sea, vieron con Hugo más arriba no en la sé definición si, del límite. pero, o sea, dice, demuestre que f es derivable en A. ¿Por qué uso TIC y no la otra? ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque como para ir entendiendo cuando leo las letras ¿Cuál otra? Disculpa, perdón. ¿Eh? Creo que es una A, ¿Cuál, compañera, que se ve mal así. qué es la otra que me estás queriendo decir? A ver, espera que voy a ver si comparto. Acá en las Ah, notas a mí me respondieron en el dice chat igual. Esa la, era mi la duda. derivada en un punto A. Esto es la definición, ¿no? Es el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a. Está. Esto es genérico, ¿no? Ahora estamos en un caso particular en el que nos dicen, bueno, hace esto con una función f de x igual a x cubo. Entonces ahora donde dice f de x vamos a poner x cubo. Donde dice f de a vamos a poner a al cubo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. O sea, la Y fórmula con es Hugo, acá vieron eso mismo, ¿no? Dijeron, bueno, vamos a hacer esto con la función x al cuadrado. Bueno, acá ahora lo vamos a hacer con x al cubo. ¿Ah? Sí, perfecto. Bien, de bien. Muy bien. Entonces decíamos, lo de arriba nos va a tender a cero, lo de abajo nos va a tender a cero. Necesitamos, o sea, tenemos una indeterminación, necesitamos quitar la indeterminación. ¿Cómo quitamos esta indeterminación? ¿Haciendo la derivada? Bueno, nada, supongamos que no saben lo que tal. El tema es así. Esto es un cociente de polinomios en el que me queda cero sobre cero cuando la x tiende a un a en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Ese a es raíz de ambos dos. En el denominador ya Lo está correcto. bajamos por Ruffini. Exactamente. El de arriba, ustedes lo pueden escribir como x menos a por algo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, la raíz de este polinomio acá es a. El coeficiente de este es 1, esto es 0, es el de grado 2, el de grado 1 es 0, y el coeficiente independiente es menos a al cubo. ¿Está? Queda un poquito chiquito ahí. ¿Está bien? Entonces, baja el 1, 1 por a. Vamos a hacer 0 menos a, menos a. Menos a por a cuadrado, por a menos a cuadrado, quise decir. 0 menos a cuadrado va a ser a cuadrado positivo. A cuadrado por a va a ser a cubo. Esta suma me va a dar 0, correcto. ¿Está bien ahí? Entonces, el numerador que está acá, ustedes lo van a poder escribir como x menos a
¿sí? Que es cuando hacemos la definición, nos queda un término x menos a, y después nos va a quedar x cuadrado. Recuerda que estos son los coeficientes del polinomio que queda, que es de un grado menor. Entonces, este era de grado 3, este va a ser de grado 2. Menos a por x más a al cuadrado. Eh, Está faltando algo acá. Y es menos a. Ah, no, está. No, está faltando un 3. X, 0. Pablo, ahí te queda más A, no menos A. Ah, no, está bien, está bien. Es lo que No, estaba mirando. ¿No es más Sí, A en el acá? resumen le puse más a yo. con razón. Está bien. Ahí va, ahí es más A. Está En la bien, ecuación perfecto. también. Sí, Y maravilloso. Entonces ahí ahora arriba, sí ahí va va. a quedar. Ahí Porque va. nos va a quedar a cuadrado más a cuadrado más a cuadrado. Ahora lo vemos, ¿no? Entonces, volviendo acá entonces al límite, lo que vamos a tener es, este término se va a ir con este, y ahora ya no vamos a tener una indeterminación, ya no vamos a tener 0/0. Y cambiamos, cuando no tenemos indeterminación, cambiamos el valor de la x por el valor al que está teniendo la x. Entonces, ¿cuánto me va a quedar acá? Esto me va a quedar a cuadrado más a por a más a cuadrado. En definitiva, tenemos 3 veces a cuadrado, ¿no? Porque a por a es a cuadrado. Entonces nos va a quedar 3 a cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hacemos en a? Porque es un número genérico. Esto mismo vale para cualquiera. Sea que lo hacemos en uno, en 2, en pi, en 7, no importa. Siempre vamos a poder hacer este razonamiento. Entonces, ¿qué quiere decir que vamos a poder hacer este razonamiento? Que vamos a poder hacer este límite del cociente incremental. Entonces, quiere decir que la derivada siempre existe para cualquiera. Entonces, esta función es derivable y su derivada en un punto A genérico vale 3a al cuadrado. ¿Me siguieron? A ver si en el chat está poniendo algo. Quedan menos A y no cero. Sí, a la mía. Eso ya lo corregimos ahí. ¿Algo más? O sea que esa derivada sirve para cualquier valor A, para cualquier X. Incluso podríamos decir que la derivada de la función x3 es 3x cuadrado en cualquier X. Si querés, Pablo, ¿Sí? f' A de ver, X. lo que sucede es que la X es una variable en donde uno calcula esa derivada. Acá lo hicimos, le llamamos A, pero al fin y al cabo perfectamente le podríamos haber llamado X. Entonces podemos decir que la derivada en un X genérico es 3x al cuadrado. ¿Tá? Entonces cuando lo calculamos genérico ahora podemos ya hablar de la función derivada. Porque una función lo que me va a permitir es tener para cualquier valor cuánto vale la derivada y no tener que hacer nuevamente este límite. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué Si vas a decir queremos la algo, Hugo? derivada en el punto 3, hacemos 3 por 3 cuadrado. Si queremos la derivada en el punto 4, hacemos 3 por 4 cuadrado. Y ahí tenemos la derivada para cualquier X. No tenemos que hacer todas las veces el límite. Ah, claro, es la derivada de la función y eso sirve para todo. Claro, ya es la función derivada. Sirve para calcular la derivada para cualquier punto A. Ya es la función derivada. Lo que va a suceder es que después hay una tabla que se construye porque hay personas que ya hicieron este proceso que vimos acá para muchas otras funciones y se genera una tabla y como una regla de cómo hacer para encontrar la función derivada y evitarnos tener que hacer siempre el límite del cociente incremental. Pero este método siempre está disponible. Lo que pasa es que en algunos escenarios puede ser más difícil que en otros. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, profe. Sí, sí. Y la parte de... Vamos a ver qué dice acá. Segundo. Cambié de página para mostrar dónde estaba la definición de derivada.
163 no había hecho el profe hoy. Sí, estoy buscando. Slowly. Ahí va. Llegué. Dice, encuentra la ecuación de la recta tangente al gráfico de f en el punto de abscisa 2. Bueno, muy bien. Entonces, para esto nosotros ya tenemos una fórmula que dice, bueno, la ecuación de la recta tangente en un cierto punto x0, llamémosle, va a Yo no ser veo la pantalla, no sé f. si los demás la ven. No estás No, es compartiendo. que se fue la cámara. Se fue la cámara. Ah, espera. Un segundito. Voy a enchufar y desenchufar, a ver. Y con esto solucionamos. Ahí volvió, Ahí ¿no? está. Sí. 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 Bueno, bárbaro. Entonces tenemos una expresión que, bueno, el x0 es lo mismo que la a, ¿no? Es el punto en el cual uno está queriendo encontrar la recta tangente, el punto, la abscisa, ¿no? Entonces, en este caso lo que nos dicen es, calcula esto para x0 igual 2, o para el a igual 2. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar estos jugadores que nos faltan, y listo, ya tenemos la ecuación de la recta tangente. Entonces vamos a tener y es igual f de 2 va a ser, ¿no? F de 2 más f' en 2 por x menos 2. F de 2 lo que hacemos es venir acá a la f, la original, y ponemos el 2 y hacemos la cuenta. 2 al cuadrado 4 por 2, 8. Más f' en 2, y ahora en vez de hacer el límite, el cociente incremental, como nosotros ya tenemos una expresión para la derivada en cualquier punto, lo que hacemos es poner el 2 en esta acá, o en esta, lo mismo. Entonces le va a quedar lo que decía Hugo hoy, 2 al cuadrado 4 por 3, 12. X menos 2. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Podemos, si se quiere, trabajarla para llevarla a una forma mx más n, pero en realidad va a representar lo mismo, ¿no? 12x, y acá vamos a tener menos 24 más 8, menos 16. ¿Dudas? Observar que ahí dice 12x y el 12 es justo el valor de la derivada cuando x igual 2. Si ponen 2 allá en la derivada, les da 4 por 3, 12, que es la pendiente de la recta tangente. Esa y igual 12x menos 16 es la recta tangente al gráfico cuando a es 2. La derivada es la recta, es la pendiente de la recta tangente. Ese tema lo vamos a seguir trabajando mucho, que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Bueno, muy bien. El Dejamos por Gracias, acá. ejercicio pide profe. calcular la recta tangente en el punto de A ver, abscisa 2, acá había Florencia. una pregunta, Florencia, decía, no entendí de dónde salió el 2. El 2 sale del ejercicio. En el ejercicio dice, en el punto de abscisa 2, en el ejercicio 8.1 en la parte 2. Abscisa 2 me está diciendo que la A es 2. La abscisa es la X, ¿no? Está la abscisa y la ordenada. La abscisa es la X. Cuando X vale 2. Entonces, si la X o la A vale 2, hacemos todo el cálculo del F de 2, la derivada en 2, y ahí sacamos, y de ahí sacamos todo. Ahí está. Bueno, muy Bueno, muy bien. bien. Dejamos por acá. Seguimos el jueves. Buenas Adiós. noches. Buenas Bueno, noches. Chao, gracias. chao. Nos De nada. vemos. Nos Chao. vemos. Chau, chau.